Radio Televisión Emanuel presentan Conociendo la Biblia con el pastor Facundo Covesino. Dios le bendiga a nuestros amigos de Radio Televisión Emanuel. Estamos en el programa Conociendo la Biblia. Soy el pastor Facundo Covesino y el tema del discipulado de hoy es el pecado y la culpa. ¿Sí? Quiero pedirle a aquellos que no le hayan dado me gusta a nuestro canal de Radio Televisión Emanuel, puedan darle un me gusta para poder recibir notificaciones y también poder crecer el canal y poder llegar a toda persona. Y también nuestro canal de Facebook, de YouTube, se pueda suscribir y pueda también seguir y recibir notificaciones de los videos de Radio Televisión Emanuel. En el tema de hoy entonces vamos a hablar del pecado y la culpa que afecta tanto en nuestras vidas. ¿Sí? Primeramente, el pecado en la Biblia se traduce como errar al blanco. ¿Sí? Es algo tan sencillo como... Bueno, esto es una especie de diana que quise hacer allí. Menos mal que soy predicador y no dibujante. Pero ahí tenemos una diana. Errar al blanco, ya dice la Biblia que estamos pecando. ¿Quién no le da al blanco? ¿Quién no hierra dándole al blanco? Toda, dice la Biblia en Romanos 3:23, que todos hemos pecado y estamos destituidos o separados de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué nos separa de Dios? No es Dios quien nos separa, no es Dios quien no nos acepta, sino que es el pecado en nuestras vidas que no nos deja acercarnos a Dios, no nos deja disfrutar de todo lo que Dios tiene para nuestras vidas y nos llegamos a ser esclavos del pecado. Nos llegamos a ser esclavos del error y no esclavos de la gloria de Dios, no participantes de la gloria de Dios como Dios quiere, porque el pecado nos tiene esclavos, ¿sí? El pecado nos tiene culpable en nuestra conciencia y no nos deja disfrutar de toda la herencia que tenemos en Dios. Por eso Conociendo la Biblia, la palabra dice que nos va a hacer libre. La verdad nos va a hacer libre de todo pecado y de toda culpa. Antiguamente el pueblo de Dios, para poder recibir el perdón del pecado, para poder recibir ese perdón de Dios, el pueblo iba al tabernáculo que se había creado, llevaba un animal, se sacrificaba y había ciertos rituales que hoy lo podríamos estudiar más profundamente, más adelante lo haremos, que hacían que las personas recibieran el perdón, recibieran limpieza de sus conciencias. Pero Dios hoy en su amor ha diseñado un nuevo tabernáculo espiritual donde ese sacrificio para nuestras vidas fue Jesucristo. Pero quiero mostrarle cómo el pecado y la culpa que sentimos en nuestra conciencia por haber sido engendrados en pecado, dice la Biblia, David dice, fui engendrado en pecado, porque el pecado se transmite en nuestro ADN biológico y espiritual. Hemos recibido y hemos nacido en pecado. Pero dice la Biblia, la buena noticia que tengo es que dice la Biblia que nosotros somos justificados. Es que dice la Biblia que nosotros hemos sido perdonados y hemos sido limpiados. Pero para eso necesitamos entender la palabra y necesitamos tener fe. Entonces, primeramente, todos hemos pecado, dice la palabra de Dios. Estamos destituidos, estamos separados de la gloria de Dios. En Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Lea lo que dice ahí nuevamente, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hemos sido, dice, justificados gratuitamente. Pero lo que necesitamos ahora para poder vencer al pecado es esa fe en la palabra de Dios, la fe en que la Escritura me dice que yo he sido justificado gratuitamente. ¿Por qué? Por su gracia. Dios el Padre tiene una abundante gracia para mí y para ti. Pero somos tú y yo que tenemos que poder apoderarnos de esa gracia de Dios para poder vencer al pecado. El pecado que me hace sentir que no soy digno de ser llamado hijo de Dios. El pecado que me hace sentir que no soy digno de tomar el lugar que Dios
que en Dios me pertenece. ¿Por qué? Porque en algún momento peco, porque a Dios le fallo constantemente, porque le fallo a mi prójimo y porque me fallo a mí mismo. Entonces no me creo capaz y no me siento digno. Y en esa autolástima, en esa autocondenación que siento en mi vida mismo, no puedo tomar el lugar que me corresponde a Dios. Y lo que estoy haciendo es negando la gracia que Dios me está dando. Porque Dios dice que ha dado abundante gracia. Aunque haya mucho pecado, dice que la gracia de Dios abunda aún más. Entonces tenemos que vencer la culpa. Y tenemos que vencer la condenación que actúa en nuestras vidas. Cuando hay condenación, cuando hay culpa en nuestra vida, está actuando Satanás. Dice la palabra que él es el acusador de los hermanos. Entonces, hay veces que la iglesia misma acusa. El pueblo mismo de Dios le trajeron una mujer que estaba en fornicación y en adulterio. Porque para nosotros el pecado, los pecados son fornicación, adulterio, lascivia, robar, matar, son los pecados que conocemos. Pero no conocemos que el hombre tiene pecado constantemente, que hay contiendas, que hay mentiras, que hay vanagloria, que hay vanidad. Pero ahí le trajeron al pueblo de Dios a esa mujer porque la habían sorprendido en adulterio. El Señor le dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero dice que ninguno fue capaz. Sus conciencias les marcaron que estaban en pecado. Todos tenemos una conciencia en nuestro espíritu. Y nuestro espíritu reconoce cuando hay pecado. Entonces, nuestro espíritu reconoce que hay pecado y en nuestra alma nos sentimos culpables y no tomamos esa gracia que Dios tiene para nuestra vida. Es ahí donde nos detenemos, es allí donde nos sentimos culpables. Y la iglesia ha marcado tanto el pecado de la gente que no puede ser libre. Tanto el pecado, que eres un pecador, que has fallado a Dios. Nos sentamos detrás de la iglesia, nos sentamos en un banco o ni siquiera directamente vamos a la iglesia porque nos sentimos culpables, porque hemos pecado, porque le hemos fallado a Dios, porque le fallamos a nuestras familias, a nuestros prójimos y nos fallamos a nosotros mismos, entonces me condeno. Pero esa no es la operación de Dios, esa no es la operación del Espíritu Santo. Dice la Biblia que el Espíritu Santo es el que convence de pecado. No somos nosotros los que convencemos a los hombres del pecado, sino que es el Espíritu Santo para dar de pecado. Ahora dice la Biblia que nosotros hemos recibido de gracia. Hombres de Dios, pastores, ministerios, hemos recibido gracia. Por esa gracia que estamos en el ministerio, por esa gracia que estamos predicando la palabra de Dios. Y lo que hemos recibido tenemos que dar. Hemos recibido gracia, tenemos que dar gracia. Y de la gracia de Dios nos tenemos que llenar todo. Por la gracia de Dios hoy estoy aquí. Porque por la gracia de Dios fui justificado. No porque sea santo, sino porque Cristo me hizo santo. Y yo tomo de esa santidad. Y dice la Biblia que tenemos un abogado. Que cada vez que pecamos tenemos un abogado ante Dios el Padre. Y la fe es la que nos hace tomar esa gracia de Dios para poderme levantar cada vez que fallo a mi familia, cada vez que fallo a Dios, cada vez que me fallo a mí mismo, me tomo de esa gracia gratuita. Y no quiere decir que por eso voy a pecar libremente porque tengo una gracia, sino que por la gracia yo puedo vencer al pecado, por la gracia yo puedo vencer a Satanás. Dice la Biblia que es imposible que pequemos. Y también dice la Biblia que es imposible que vivamos pecando. Entonces vamos a leer Romanos 5:1 de la palabra del Señor, que dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Déjeme hablarle este versículo. Tenemos paz para con Dios. Justificados por la fe. Este perdón de Dios tiene que ser por la fe, amado.
Si usted no tiene fe en que Dios le ama, en que Dios le puede perdonar el pecado, usted no va a tener paz para con Dios. Pero Dios en este día, a través de esta enseñanza, es para que usted tenga fe, es para que usted tenga confianza y para que usted tenga paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Por esta misma fe que creemos, podemos tomar de la gracia de Dios, en la cual, dice el apóstol Pablo, estamos firmes. Lo dice un apóstol el cual perseguía a la iglesia, lo dice un hombre el cual mataba a los cristianos, porque él se pensaba que de esa manera estaba haciendo lo correcto. Como todo el mundo peca porque cree que hace lo correcto, peca porque no sabe lo que hace. El Señor dice, perdónales porque no saben lo que hacen. Hacemos cosas por ignorancia, porque no conocemos que no nos conviene, porque no sabemos que no estamos dando directamente al blanco. Hacemos cosas porque las desconocemos, porque no sabemos dar en el blanco. Y eso nos quita la paz con Dios. Pero Dios dice que tenemos que reconocer. Una de las cosas que necesitamos es poder reconocer. Si reconocemos el pecado, dice la palabra del Señor, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Ahí tenemos el versículo, dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si los reconocemos. Es la única condición que el Padre nos pide. Es la única condición que el Espíritu Santo nos pide. Que podamos reconocer que hemos pecado. Pero que no nos quedemos en esa condición, sino que vayamos al trono de la gracia para hallar el socorro, el oportuno socorro, para hallar esa gracia para nuestras vidas. Hay una puerta abierta en la cual podemos ir constantemente y tomar de esa gracia para que no nos quedemos con el pecado y con la culpa. El apóstol Pablo conoció esa gracia. El apóstol Pablo se le reveló esa gracia y dice, yo no me voy a quedar con las manos cruzadas, yo voy a tomar esa gracia abundante para mí, dice el apóstol Pablo, en la cual nos gloriamos. Y el apóstol Pablo, de ser un asesino, se convirtió en un apóstol de la palabra de Dios, en un hijo de Dios. Supo tomar su identidad en Dios, porque muchas veces no tomamos nuestra identidad en Dios. La culpa no nos deja. La culpa por errar en la mañana, en la tarde, en la noche, por errar. Nos sentimos culpables y no tomamos esa identidad. Y quizás la tomamos un día, nos emocionamos. Por eso dice que el perdón viene por la fe, no tiene que ser por emociones. Si tú hoy sientes por emociones la gracia de Dios, mañana es posible que si pecas, es posible que dejes de sentir esa gracia. Pero no es por sentimiento, es por fe, dice la Biblia. Es por fe. La gracia se recibe por fe. Y la fe está siempre firme. La fe no importa cómo estén tus emociones y tus sentimientos. Es por fe. Dios me ha perdonado. Le he vuelto a fallar. No importa. Dios conoce mis debilidades. Dios me amó. Dios se entregó por mí. Dios me llamó. Olvidamos que Dios nos ha rescatado. Olvidamos que Dios nos ha escogido. Entre tanta gente en este mundo, Dios te llamó, Dios te amó y Dios te abrazó. Y si Dios te amó cuando estabas perdido en el pecado, ¿cómo no te recibe hoy? Que sabe que somos débiles, sabe que conoce, dice la palabra, que conoce nuestras flaquezas, que somos barro, que caemos por la mañana. Como un niño cuando está aprendiendo a caminar, se cae una vez, pero sabe que lo está intentando y quiere volver a caminar y se cae y a veces se desanima y se queda en el suelo. Así somos nosotros en nuestro caminar en Dios. Pecamos, pero nos sentimos mal. El pecado y la culpa. Pero hoy, conociendo la Biblia, tenemos que conocer la gracia de Dios. Tenemos que conocer la fe en Jesucristo, la cual está abierta, es como una cuenta del banco. A ti si te acaba el dinero, vas y coge más. Y sales afuera si te gastas todo el dinero y vas y tomas más. Así es la gracia de Dios. Ahora me dirá, entonces pastor, porque tenemos esa gracia podemos pecar. Dice la Biblia, en ninguna manera. En ninguna manera.
Romanos 6:15. Dice que pues el apóstol Pablo enseñando lo mismo, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina la cual fuisteis entregados. Una cosa es pecar y otra cosa es obedecer al pecado. Una cosa es pecar y otra cosa es vivir pecando. La Biblia dice que nosotros somos santos que pecamos, no pecadores que a veces somos santos. Quiere decir que no somos obedientes al pecado, somos obedientes a Cristo. Por eso dice el apóstol Pablo que tenemos que ser obedientes a la justicia. El primer hombre, Adán, el pecado fue la desobediencia. Aunque no solamente Adán, primeramente Eva, tuvo duda cuando Dios le mandó a obedecer, cuando Dios le mandó a no comer del árbol que no tenía que comer. Ella dudó, ella fue incrédula, ella tuvo vanagloria, diferentes pecados antes que se manifestara la desobediencia, pero lo que realmente se manifestó fue la desobediencia. Entonces, esa desobediencia a Dios fue lo que entró el pecado. Y dice la Biblia que en Génesis 3:23 dice la consecuencia del pecado, lo primero que hizo Dios fue sacarlo del huerto. Dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Entonces, la consecuencia del pecado, de que ellos estaban desnudos, dice la palabra, fue que ellos salieron fuera del huerto. Y fuera del huerto ya volvieron a la tierra. ¿Sí? El verso siguiente dice que fueron a la tierra de donde fueron tomados. Eso nos ocurre cuando sentimos la culpa y el pecado en nuestras vidas. Salimos de la presencia de Dios, salimos de la voluntad de Dios y volvemos al mundo, al lugar de donde nos sentimos cómodos, al lugar de donde nos sentimos que pertenecemos. Pero sabemos que no pertenecemos a este mundo, pertenecemos a la presencia de Dios, pertenecemos a la voluntad de Dios. La culpa hace que nos alejemos del propósito de Dios. La culpa hace que nos alejemos de donde Dios nos tenía puesto y nos sintamos culpables de todo eso. Pero dice la Biblia que nosotros pecamos, pero no practicamos el pecado. Dice primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Escúcheme bien, aquí tenemos la polémica. Entonces, si hay abundante gracia de Dios, ¿yo puedo pecar? Dice el apóstol Pablo, en ninguna manera. Pero dice el apóstol Juan que el que es nacido de Dios, el que tiene la simiente de Dios, el que verdaderamente recibió a Cristo en su vida, la palabra de vida, dice que no puede pecar, no practica el pecado. Dice, si pecamos tenemos abogado para con Dios. Pero dice que el que practica el pecado, el que vive en pecado y no tiene conciencia y no tiene ese remordimiento y arrepentimiento, es porque no mora el Espíritu Santo en él. Pero dice la palabra, el que es de Dios, aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado. Puede pecar muchas veces, pero no practica el pecado porque la simiente de Dios. Y me llama mucho la atención la simiente de Dios. Cuando la palabra habla de semilla, simiente se traduce la palabra en griego semen. Tenemos la semilla, el semen de Dios, por la palabra morando en nuestras vidas. Y cuando tenemos la palabra de Dios morando en nuestra vida,
no podemos pecar. Por eso cuando pecamos nos sentimos culpables. Pero tenemos la puerta abierta, tenemos la gracia de Dios, la inmerecida, dice la palabra, gracia de Dios para poder vencer al pecado. Por eso a nadie que nosotros le marquemos el pecado, primeramente que no somos nadie para marcarle el pecado a otro. Somos, dice la Biblia, colaboradores del Espíritu Santo. Somos manejadores de su palabra, pero no somos jueces. Por muy jueces que seamos, si le marquemos el pecado a alguien, no puede vencer el pecado. Así como nosotros no podemos vencer el pecado. Y cuando nos transformamos en jueces, tampoco podemos ver el pecado que hay en nosotros. Pero cuando aprendemos a recibir la gracia de Dios y podemos ayudarles a otro a recibir la gracia de Dios, también podemos reconocer nuestros pecados, nuestros errores, nuestros propios errores que cada día tenemos que cometer, que cada día tenemos que ser transformados. Hasta, dice el apóstol Pablo, hasta el día de Jesucristo, que necesitamos ser limpiados y ser transformados. Hay pecado, pero hay gracia de Dios y el Padre quiere que aprendamos a esa gracia para que podamos crecer, para que no seamos esclavos del pecado. ¿Cuántos hermanos, cuántos creyentes están apartados de Dios por la culpa del pecado? No por el pecado, porque han sido perdonados del pecado, pero sienten culpa. No se sienten dignos como el hijo pródigo que se fue de la casa del Padre, no se sienten dignos de poder volver. Y nosotros somos encargados de poderle llevar la gracia del Padre. El Padre los está esperando, el Padre le quiere devolver la identidad, el Padre le quiere volver a dar herencia porque Él tiene herencia para ellos. Pero tenemos que crecer en esta gracia, crecer en la gracia de Dios, tomar más gracia de Dios para que no nos quedemos en poco. Dios quiere llevarnos a más, Dios quiere hacernos repartidores de su gracia. Y así como el pecado entró en la vida del hombre por la desobediencia, Dios quiere en nosotros ahora poner obediencia. Porque no solamente yo tomo esa gracia y me quedo con esa gracia, sino que recibo esa gracia y obedezco al Señor, al Evangelio y a la palabra. Porque el Padre nos ha dado el perdón en Jesucristo. Pero dice la palabra de Dios que Jesucristo mismo tuvo que ser obediente. Jesucristo mismo, que vino sin pecado, tuvo que obedecerle al Padre. Y a veces pienso, ¿por qué Dios tuvo que hacer el sacrificio en Jesús? Porque Jesús dice que fue hecho carne y dice que obedeció para poder ser perfeccionado. Dios nos quiere perfeccionar. Una vez que Dios nos perdona y nos limpia, Dios nos quiere perfeccionar. ¿Cómo? A través de la obediencia.